Ok, en este video vamos a aprender a derivar con ejercicios de nivel básico, ya lo visto en clase, así que vamos a repasar las primeras reglas de derivadas, que son las más simples, pero pues que en algunos casos sí nos pueden llegar a confundir con diferentes ejercicios que les pueden variar algunas cosas. Ahorita vamos a ver en qué ocasiones. Ok, entonces empezamos. Primero empezamos con la derivada de una constante. Siempre, esta es la primera regla que se aprende en cuestión a las derivadas. Siempre la derivada de una constante va a ser igual a cero. Hay que definir realmente que una constante siempre es un número cualquiera. O sea, una constante puede ser un 2, un 5, un 7, pi, por ejemplo, que es 3.1416. Puede ser una fracción, una raíz, por ejemplo, de cualquier número, una raíz con una, dividiendo algo, todo lo que sea un número cualquiera, siempre va a ser una constante, ¿ok? Aunque no siempre va a ser tal cual un número, pero vamos a ver ahorita algunos ejemplos, por eso va a ser con varios ejercicios. Entonces hay que quedar en claro, el primer ejemplo va a ser la derivada de una constante siempre va a ser igual a cero, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? A ver, voy a borrar estos de acá. ¿Qué va a pasar? Tengo acá cuatro ejercicios que van a servir de referencia. En el primer ejercicio tengo a y, vamos a derivar a y con respecto de x. Eso significa que vamos a derivar a menos 10 con respecto de x. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que cualquier número, se me pasó a decirles, puede ser positivo o negativo, es una constante. En este caso tengo la derivada de menos 10, que menos 10 puedo catalogarla como una constante. Entonces tengo la derivada de menos 10 con respecto de x. Por lo tanto, esta derivada con respecto de x va a ser igual a cero. Y listo. Ya terminé mi primera derivada. En el segundo ejercicio es un poco más intuitivo. Tengo y, vamos a derivar y con respecto de x es igual a. Entonces voy a derivar a 5 con respecto de x. De igual manera, 5 yo puedo saber que es una constante, pues siempre va a valer 5. Así que la derivada de 5 con respecto de x va a ser igual a cero, ¿ok? Entonces, ya, listo, ya resolvimos los primeros dos ejercicios. Rapidísimo porque es una regla bastante sencilla de comprender. Mientras en la función que estoy estudiando no tengo una variable con la que se está derivando, por ejemplo, que no sea 5x, por ejemplo, nada más 5, el resultado siempre va a ser cero. Y a eso es a lo que voy con estos dos ejercicios de abajo. Estos dos ejercicios ya pueden confundir a algunas personas. ¿Por qué? Porque acá tengo una función con respecto de t. Siempre que tengan algo entre paréntesis en la función, eso que está entre los paréntesis es la variable con la que se está trabajando. Por ejemplo, cuando me están dando una función que es con f de x, pues la variable es x, o sea, te van a dar una función como x cuadrado más 2x. La variable es x porque desde la función te está diciendo que x es la variable con la que se está trabajando. Entonces, en este caso tengo s de t. ¿Qué quiere decirle s? Pues nada, nada más es una manera de escribir una función s, con respecto a t de b cuadrado. Si yo quiero derivar esta función con respecto de t, que es la variable, mientras en el lado izquierdo, donde yo quiero derivar, porque vamos a derivar también acá, a b cuadrado, con respecto de t. Mientras en el lado izquierdo no aparezca la variable con la que al respecto estoy derivando, en este caso t, todo lo que esté acá que no sea t, voy a considerarlo como una constante. Entonces, como básicamente tengo la derivada de b cuadrado para mí va a ser considerado como una constante. ¿Por qué? Porque no tiene a t. ¿Sale? Entonces, como no tiene a t, tengo la derivada de una constante con respecto a t.
Entonces, la derivada de esta función de s de t con respecto a t va a ser igual a 0. ¿Ok? Porque b cuadrado para mí va a ser una constante, entonces da 0. Ya sabemos cómo va a funcionar el tercer ejercicio, el cuarto, perdón, está como 3. Pues ahora tengo la derivada de una función que su variable es x, por lo tanto vamos a derivar con respecto a x. Entonces derivo del lado derecho a cuadrada con respecto de x, pero como del lado derecho no tengo ninguna variable, en este caso x, el a cuadrada para mí va a ser una constante. Entonces, yo sé que el resultado de esto va a ser 0, porque estoy derivando a una constante con respecto a lo que estoy derivando, que es x. No aparece ninguna variable x, por lo tanto, todo lo que no sea x, para mí, en ese momento, va a ser considerado como una constante. Por eso nos da 0. Entonces, la derivada de esta función con respecto de x es 0. Y listo, siempre va a ser así. Nos pueden poner distintos ejemplos, distintas variables, y siempre va a dar 0, mientras no se implique la variable con la cual estoy trabajando. ¿Qué les va a decir como pista, por ejemplo? ¿Cuál es la variable? Pues la parte de abajo. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio 1, la variable es esta parte de abajo, es x. En el ejercicio 2, la parte de abajo es derivada de y con respecto de x. Este con respecto de x te dice que x es la variable. Igual acá, se estaba derivando con respecto a t. Así que mientras no aparezca t, todo lo demás, que en este caso era b cuadrado, para mí va a ser considerado como constante. Igual en el último ejercicio acá, derivamos con respecto de x, pero pues solamente tenía a cuadrada, no aparece x, entonces también es constante. Y así de sencillo, ¿ok? Mientras no aparezca la variable, todo lo demás es constante y sería 0, la derivada. Vamos con la siguiente regla. La derivada de una variable con exponente 1, para que queden claro, o sea, una variable con exponente 1, con respecto a sí misma, siempre va a ser igual a 1. ¿A qué me refiero con respecto a sí misma? Bueno, ahorita vamos a ver. Esta regla es que la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Parece una fracción, como de una división de un número entre sí mismo, similar, pero no igual, por así decirlo. Entonces, siempre va a ser con x, ¿no? A veces pueden decir la derivada de z con respecto de z igual va a ser 1. Si estoy derivando algo con respecto a sí mismo y ese algo tiene exponente 1, el resultado siempre va a ser 1. ¿Ok? Entonces, siempre que la variable que estoy derivando tenga exponente 1 o no tenga ningún exponente, pues a veces está indefinido que, bueno, explícito, que tiene 1 de exponente, pues el resultado siempre va a ser 1. Ok, si por ejemplo tuviera la derivada de x al cubo, pues ahí ya cambia. Ahí sí tendríamos que utilizar otra regla que vamos a ver más adelante, pero mientras solamente tenga x, el resultado va a ser 1. ¿Ok? Y la siguiente regla es la derivada de una función multiplicada por una constante. Acá está. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues no se complique mucho. Si yo tengo una constante multiplicando una función, pues básicamente las derivadas solamente trabajan sobre las variables. Así que para mí la constante no me interesa. Se podría decir que yo voy a sacar esta constante, acá está, y me voy a concentrar solamente en derivar la función que posiblemente tenga las variables x que necesito derivar. Aquí están. Ok, entonces, si no queda muy claro con esta explicación, vamos con los ejemplos. A ver, acá están. Entonces, vamos a derivar y. Derivamos derivada de y con respecto de x es igual a
la derivada de 6x con respecto de x. Pero yo sé que este 6 es una constante. Así que, ¿qué puedo hacer? Sacar esa constante de la derivada y concentrarme solamente en derivar la variable. O sea, este 6 podemos reescribirlo fuera de la derivada acá y me quedo solamente con la x dentro de la derivada. Eso es válido hacerlo. Así que usamos una propiedad de las derivadas y realizo la derivada correspondiente. Entonces, la derivada de y con respecto de x, ¿qué pasa con este 6? Pues básicamente se baja. Tenemos un 6. Y ya habíamos visto esta regla anteriormente, hace unos segundos, que la derivada de x con respecto de x, mientras la x de arriba tenga un exponente 1, siempre va a ser 1. Entonces tengo 6 multiplicando a 1. ¿Y 6 por 1 cuánto es? Pues nada más 6. Y listo. Terminamos la derivada. A ver con la siguiente, acá abajo con la número 6. Lo mismo. Tengo y, vamos a derivar y con respecto de x. Es igual a la derivada de 3 cuartos de x con respecto de x. Pero estos 3 cuartos para mí son una constante. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacarlo de la derivada. O sea, tendríamos 3 cuartos multiplicando nada más a la derivada de x con respecto de x. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto daba la derivada de x? Con respecto de x, pues daba 1. Entonces tenemos 1 por 3 cuartos, lo cual va a ser nada más 3 cuartos, que sería el resultado final de la derivada de esta función. Y listo, se terminó la segunda derivada. A ver, vamos con el siguiente. Lo mismo, mucho ojo por acá, mucho ojo por acá. Aquí ya se van juntando las reglas que hemos estado viendo. Acá tengo x, tengo una función de x, por lo tanto, x es mi variable a derivar. Entonces, vamos a derivar esta función de x con respecto de x, o sea, derivaremos a x con respecto de x. O puedo sacarlo de la sin paréntesis. Derivaremos a x con respecto de x. Pero, ¿qué me dice la derivada? Que es con respecto de x. Así que x es mi derivada y todo lo demás que no sea x va a ser considerado por mí como una constante. Entonces, esta a, pues obviamente no es una x, para mí es una constante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacarla de la derivada, o sea, reescribiré a por la derivada de x nada más con respecto de x. Y ahora sí, puedo realizar mi derivada correspondiente. Entonces, la derivada de la función con respecto de x es igual a baja por la derivada de x con respecto de x, que nuevamente sabemos que es 1. Y pues 1 por a, pues es a nada más. Ese sería mi resultado final. ¿Ok? Muy bien, entonces sabemos cómo seguirá con lo demás. Tenemos una función s de t, pues ahora mi variable es t, derivaremos a esta función s de t con respecto de t, que sería igual a la derivada de b cuadrada t con respecto a t. Entonces, t es mi variable a derivar, entonces b cuadrada para mí sería considerada una constante. Así que reescribimos todo esto de acá y quedamos como b cuadrada por la derivada de t con respecto de t. Sacamos la b cuadrada de la derivada porque es una constante. Así que nada más realizamos esta derivada de acá y el b cuadrado va a bajar. Pues sabemos que esto da 1 por b cuadrada, pues quedamos con b cuadrada, que sería el resultado de la derivada de s de t con respecto a t. Y listo, se terminó. Vamos con los últimos dos de estos temas. ¿Qué va a pasar acá? Pues
igual, tengo una función, mi variable es x, entonces, la derivada de esta función de x con respecto de x va a ser igual a la derivada de 5x raíz de 2 con respecto de x. Entonces, todo lo que no sea x, como lo dice acá, para mí va a ser considerado como una constante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Voy a ponerlo de otro color, en azul. El 5 para mí es una constante y la raíz de 2 pues va a dar un número también decimal, pero va a dar un número. También es considerado como una constante para mí. Así que en el resultado, el 5 y la raíz de 2 van a salir de la derivada y voy a encargarme nada más de derivar a esta x que está acá con respecto de x. ¿Ok? Nada más eso. Y reescribimos acá. Derivada de la función con respecto a x. Entonces, resultado final, esta derivada de acá nos da 1 por 5 raíz de 2, pues es 5 raíz de 2. Y ese es el resultado de esta derivada con respecto a x. Y listo, está correcto. No se dejen confundir, estas derivadas son muy sencillas, pero pues eso de las raíces, las otras variables a, b, sí pueden llegar a confundirlos, pero las mismas funciones les dicen cuál es la variable y sobre esa variable va a ir la derivada. Ok, entonces con el último ejemplo yo creo que va a quedar claro. Tengo y, entonces vamos a derivar y con respecto de x. Mi variable va a ser x. De hecho, hasta lo podemos reescribir como a y raíz de b son constantes, pues los escribo fuera de la derivada a raíz de b y me quedo solamente con la variable que en este caso es x. Vamos a derivar x con respecto de x. Por lo tanto, yo sé que esta derivada de acá me va a dar 1. Entonces, puedo decir que la derivada de y con respecto de x va a ser a raíz de b por 1, pues me va a quedar obviamente nada más a raíz de b. Y listo, terminamos con este último ejercicio. Nada más tengan mucho cuidado. En este caso, tenemos la derivada de una variable con exponente n, que es la regla que viene acá. La anterior, pues ya la habíamos visto, que es la derivada de una función multiplicada por una constante. Ahorita la que me interesa es esta de acá. ¿Ok? Parece compleja, pero pues realmente no lo es. Básicamente nos dice que cuando yo tengo una variable, x en este caso, con un exponente n, yo al derivarla, por así decirlo, el exponente va a bajar multiplicando. Acá, a la variable, va a bajar multiplicando y vamos a colocar el mismo exponente, pero con una unidad menos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, vamos a borrar. Muy bien. Entonces, voy a hacer la derivada de esta función de x. Yo sé que la variable es x con respecto de x. Es la derivada de x con exponente 5 con respecto de x. Entonces, la derivada de la función con respecto de x va a ser igual. El 5 que está de exponente, voy a reescribirlo de otro color, acá. El 5 que está de exponente, en pocas palabras, baja multiplicando, tendríamos 5, reescribimos la variable y al exponente original, que es este, le vamos a restar una unidad. Siempre después de derivar este tipo de funciones, restamos una unidad. En este caso, 5 menos 1, pues nos queda 4. Y listo, terminamos este ejercicio. Vamos con el siguiente. Número 12, tenemos una función, vamos a derivar esta función, que la variable es x con respecto de x. Entonces derivamos 4x al cubo con respecto de x. Pero, ¿qué tenemos aquí? Tengo un 4 multiplicando, o sea, una constante. Vamos a sacarla de la derivada.
Entonces reescribimos a 4 derivada de x al cubo nada más con respecto de x. Digamos que la derivada nada más le interesan las variables. Así que vamos a derivar esto que está acá. ¿Cómo? Como ya sabemos. Entonces, S4 baja y entre paréntesis colocaremos el resultado de la multiplicación de la derivada. O sea, tenemos x al cubo, la derivada de x al cubo sería 3, porque el 3 baja multiplicando del exponente de la variable, y me queda x. Al exponente original que era 3 le restamos una unidad, así que aquí quedó 2, ¿ok? Entonces, ya puedo decir que la derivada de esta función con respecto de x es 4 por 3 al cuadrado, pero pues hagamos la multiplicación de una vez. 4 por 3 nos da 12, así que escribimos esto como un 12x al cuadrado. ¿Ok? Aquí está así. Y eso es todo. Este es el resultado de la derivada. Si lo quieren hacer más directo, pues también es válido. Pueden multiplicar de una vez el 3. 3 por 4, pues nos da 12. Y al 3 le restamos una unidad y nos queda 2. También es válido. Si lo quieren hacer más directo, pero es importante que conozcan bien las reglas de derivación. Así que en los siguientes ejercicios vamos a hacerlo un poco más rápido. Ahora tengo una función s de t, así que mi variable evidentemente va a ser t con respecto de t, ¿sale? Entonces derivamos un quinto por t al cuadrado, pero pues analizando yo puedo darme cuenta que este un quinto que está multiplicando es una constante. Así que ese un quinto voy a escribirlo y vamos a excluirlo, por así decirlo, de la derivada y nada más dejaremos dentro de la derivada a la variable con la que estoy trabajando, en este caso t cuarta con respecto a t. Entonces, si hacemos la derivada, este 4 baja multiplicando al 1 quinto, nos quedaría entonces 4 quintos al multiplicar 4 por 1 quinto, t baja tal cual, pero le vamos a restar una unidad, 4 menos 1, 3. Entonces, la derivada de s de t con respecto a t es 4 quintos de t al cubo. Y listo, se terminó. Ahora sí, ya empezamos con los problemas un poquito más complejos, no demasiado, pero sí un poco más. ¿Qué va a pasar acá? Pues ya tengo la derivada de una variable con exponente fraccionario. ¿Va a ser mucho problema? Pues no. Así que esta y vamos a derivarla, derivaremos a y con respecto a x. Entonces, misma regla. El exponente, que en este caso es 9 medios, va a bajar multiplicando. Total, baja multiplicando 9 medios de x, reescribimos x, y a ese 9 medios le vamos a restar una unidad. Pero ya algunos yo sé que tienen detalles con fracciones, así que hay que dejar en claro que el 1 podemos reescribirlo siempre como una división de un número entre sí mismo. O sea, como por ejemplo, el 1 es igual a 3 entre 3, o es igual a 5 entre 5, o es igual a 8 entre 8. ¿De qué me sirve esto? Bueno, que podemos reescribir el 1 pues de muchas maneras. Eso es una gran ventaja. Entonces tenemos 9 medios menos 1, o sea, voy a escribirlo acá. 9 medios menos 1, pero ese 1 puedo reescribirlo como 2 medios en lugar de 1, pues es lo mismo. ¿De qué me sirve esto? Pues que tengo una resta de fracciones homogénea, así que como tienen denominador común, el 2 por así decirlo pasa, y tenemos 9 menos 2, nos quedaría 7. Así que aquí tendríamos 7 medios, ¿ok? Así de rápido hacemos esta resta. Y este sería el resultado de esta derivada. Regularmente yo como maestro también pido que los resultados sean con raíces y pues la mayoría de los profesores, para este ejemplo lo dejaría así, con exponente fraccionario, pero más adelante vamos a ver cómo quedarían con raíces positivas. No lo voy a explicar, pero voy a dejar la respuesta para que queden claro cómo quedaría.
que la derivada de y con respecto de x, este ya es un extra, sería 9 por la raíz x con exponente 7, todo sobre 2. Esta respuesta está correcta, pero esta está mejor todavía porque ya está más simplificada con raíces. Ambas respuestas están correctas. Si quieren dejarlo como la de acá arriba, pues igual está bien. Ok, entonces, vamos con el penúltimo. A ver, por acá. Tengo una función, nuestra variable es x, entonces tengo la derivada de una función de x con respecto a x es igual a 4 tercios, baja multiplicando, pues tendríamos 4 tercios de x, 4 tercios menos 1, yo sé que ese 1 puedo reescribirlo como 3 tercios, siempre va a ser con base al número de acá abajo, del denominador. Entonces, como es una resta homogénea, el 3 pasa y tenemos 4 menos 3, nos da 1. Así que aquí tenemos un tercio. Y listo, este es el resultado de nuestra derivada. Si queremos reescribirlo un poco mejor, pues ya es opcional. La derivada de la función con respecto de x sería igual a 4 por la raíz cúbica de x entre 3. Lo repito, esta respuesta por sí sola está correcta, pero esta ya estaría mejor. Ya le están dando a saber a su profesor que conocen un poco más de estos temas, ¿ok? Entonces, vamos con el último ejercicio y tendríamos a la derivada de y con respecto de x. Esto sería igual a 3 medios baja multiplicando, 3 medios por 6, nos quedan 6 por 3, 6, 12, 18, entre 2, x, y tenemos 3 medios menos 1, ya sabemos, este 1 lo convertimos en un 2 medios. Entonces, el 2 pasa y 3 menos 2 nos queda 1. Así que aquí queda un medio. Y aún mejor, este 18 medios podemos reescribirlo porque pues sí tiene resultado. 18 medios, 18 entre 2 nos da 9. Así que este sería el resultado de la derivada, pero mejor escrito quedaría de la siguiente manera. La derivada de y con respecto de x es igual a 9 por la raíz de x. Y listo. Esta es una mejor respuesta, pero la de arriba también está bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacemos la derivada, perdón. Hacemos la derivada de esta función con respecto a x. Sería igual a la variable, el exponente de la variable, perdón, va a bajar multiplicando, que sería 2 quintos de x, restamos 1, pero ese 1 lo vamos a convertir en un 5 quintos. Ese 5 de acá baja o pasa igual. Y tendríamos 2 menos 5. Aquí sí hay que tener detalle. 2 menos 5 nos da menos 3, ¿ok? Entonces el exponente resultante acá sería menos 3 quintos. Y esta sería la respuesta final, pero reescrita de mejor manera sería la siguiente. La derivada de una función con respecto de x sería igual a 2 entre 5 raíz quinta de x al cubo. Lo único que hicimos es, como tiene exponente negativo, pues baja dividiendo. Y ese 3 quintos se convierte en una raíz, donde el denominador pasa a ser el índice de la raíz, acá está. Y el 3 que está arriba, pues queda como exponente, normal. A ver, escribo otra vez. Raíz quinta de x al cubo, ¿ok? Y este es el resultado de nuestra derivada. Ya son derivadas nivel intermedio, por así decirlo, pero pues en otros videos les explicaré de una mejor manera estos ejemplos. Ya estos son un plus, por así decirlo. Entonces, igual acá,
la derivada de esta función con respecto de x va a ser igual a un cuarto baja a multiplicar al 4, nos quedaría 4 cuartos de x, un cuarto menos 1, pues este 1 vamos a escribirlo como 4 cuartos, el 4 de abajo pasa, y 1 menos 4 nos queda menos 3, entonces acá queda menos 3 cuartos. Hacemos la división acá, este 4 cuartos, yo sé que es igual a tener 1 nada más, o pues nada, porque está multiplicando, así que esto quedaría como x con exponente menos 3 cuartos. Reescribimos un poco mejor, ya con raíces derivadas de la función con respecto de x. Como esto tiene exponente negativo, por así decirlo, va a bajar dividiendo. Aquí quedaría como x exponente 3 cuartos. Aquí arriba queda un 1 multiplicando. Y ese 3 cuartos que está como fracción, yo lo puedo pasar como raíz. En una raíz donde el denominador, que es el 4, va a ser el índice de la raíz. Y el 3 que está arriba queda como exponente de adentro de la raíz, x al cubo. Y entonces esa sería nuestra respuesta final, derivada de esa función original con respecto de x, es 1 entre raíz cuarta de x al cubo. Y ahora sí, este sería el último ejercicio. Si les costó alguna parte, si tuvieron alguna duda, pueden regresar el video, ver con calma todas las partes que les generen problemas. Y si aún así hay detalles, pueden comentármelo. ¿Ok? Nos veríamos en la siguiente clase.